Ok, nos dice el siguiente problema. Encontrar la resultante de la suma de los siguientes vectores, así como el ángulo que forma con el eje horizontal. Realiza el procedimiento completo, dibujando esquemas, escribiendo fórmulas, sustitución y resultado de manera ordenada. Muy bien, aquí tenemos un sistema de vectores concurrentes. Ustedes también ya debieron haber investigado algunos sistemas de vectores que te solicitó pues tu docente. Entonces, yo aquí analizo mi sistema de vectores y tengo mi vector 1, que es F1 igual a 150 newtons. Aquí también estamos utilizando esta magnitud de fuerza y pues por eso sus unidades de medición son newtons. ¿Ok? También tengo mi vector 2, F2 es igual a 180. Tengo mi vector 3 aquí de 130 newtons y finalmente tengo un vector 4 de 140 newtons. Y me está dando información en cuanto a su posición. ¿Ok? Pero no olvidemos esta parte. Hicimos un recordatorio en donde el punto de referencia pues es tu eje X positivo. ¿Ok? Entonces, a partir de este punto de referencia, pues vamos a determinar cuál es la posición de cada uno de esos vectores. Por tanto, para este método se recomienda llenar la siguiente tablita. En la medida que tú llenes esta información, que realices esta tabla, pues se va a facilitar la obtención de los datos que vamos a utilizar en las fórmulas para este método. Entonces, pues vamos a llenar este cuadrito. Nos piden qué vector y qué magnitud tienes. Así que lo vamos a hacer conforme a su nomenclatura, llevando esa secuencia. Entonces tenemos F1, es igual, y lo observo de mi esquema, 150 newtons. ¿Ok? Después, F2 es igual a 180 newtons. Esta información la estoy extrayendo de mi esquema. F3 es igual a 130 newton. ¿Ok? Y finalmente tenemos F4 es igual a 140 newtons. Ya llenamos nuestra primera columna. La siguiente información es el ángulo, la posición de cada uno de nuestros vectores. Entonces, recordemos, es súper importante que recuerdes que el eje X positivo es tu punto de referencia. ¿Ok? Muy bien.
Recuerden en qué cuadrante ubiquen el vector en cada uno de sus cuadrantes, porque pues ya vimos que tiene que cumplir un rango en la posición. Así que también cuenta la información que te están proporcionando. Así que vamos a ubicar nuestro primer vector. F1 dice que está a 62 grados con respecto pues al eje de referencia. Entonces ese sí es el dato que debo de escribir aquí en mi tablita. ¿Ok? Después vamos con el vector número 2, que es de 180 newtons. Pero aquí me está dando un ángulo de referencia de 23 grados. Pero recuerden que estando en el cuarto cuadrante, entonces mi vector debe de estar entre los 270 grados y los 360 grados. Así que, ¿cuál es el valor que debo de escribir? Muy bien, como este eje X estaría llegando a los 360 grados, entonces le resto esos 360 estos 23 grados y entonces me va a dar la posición de este vector que serían 337 grados. Vayan haciendo ustedes sus cálculos para comprobar que los míos son correctos. Muy bien, entonces ya tenemos este segundo vector, la posición de este segundo vector. Vamos con el tercer vector. El tercer vector lo tengo en mi cuadrante 3, ¿ok? Entonces debo recordar que ese cuadrante 3 maneja un ángulo entre 180 y 270 grados. Así que, ¿qué es lo que debo hacer? Como sé que a esta parte de mi eje X negativo yo tendría 180 grados, pues entonces voy a sumar estos 25 que me están dando como referencia. Entonces 180 más 25 me da un total de 205 grados. Y finalmente el vector 4. Aquí ubico mi vector 4 y bueno, este se encuentra precisamente sobre uno de los ejes y debo recordar qué valor tiene ese eje, ¿ok? Es el eje Y negativo y tiene un valor de 270 grados. Muy bien, después de haber obtenido esta información, entonces vamos a aplicar las fórmulas de descomposición de vectores. Vamos a descomponer cada uno de nuestros vectores en sus ejes X y Y. Nosotros ya vimos cómo se obtienen estas fórmulas, que es a partir de las funciones trigonométricas. Entonces, como ya las tenemos, pues solamente pues es aplicarlas. Así que vamos a ir sustituyendo. Fx1, ya que se trata de mi vector 1, es igual a f, que sería mi vector, sería f1. Vamos a ir poniendo los valores. ¿Cuánto vale f1? 150. Entonces ya vamos a ir sustituyendo. Es importante que hagan
todos los cálculos. No voy a aceptar solamente resultados. Así que, pues tienen que hacer todo el procedimiento completo. ¿Ok? Ya tenemos aquí, f es igual a 150. Es el valor de mi vector. Por coseno del ángulo a la posición que se encuentra, que ya vimos que son 62. ¿Ok? Y hago lo mismo con cada uno de los otros vectores. Así que sería aquí f x2 porque es mi vector 2. El valor de mi vector son 180. Por el coseno del ángulo. Que serían 337. Entonces, por eso se recomienda esta tablita, porque pues facilita las operaciones y ahorita van a ver que pues con la información obtenida pues es más fácil el manejo de datos. ¿Ok? Ahora vamos con el vector 3, que sería fx3 es igual al valor de mi vector, que sería 130, por el coseno de su ángulo, que sería 205. Y finalmente, pues nuestro vector 4, entonces sería fx4 es igual a 140 por el coseno de su ángulo, que sería 270. ¿Ok? Entonces, lo mismo va a hacer ahora con la función seno. Así que vamos a realizarlo. Si se dan cuenta, son exactamente los mismos datos, pero cambia la función trigonométrica que debes aplicar al valor del ángulo. ¿Ok? Entonces, fy1 es igual. Es importante que vayan siguiéndome en el método porque pues con la aplicación que estoy utilizando pues se ven feos los valores, pero si tú lo vas haciendo conmigo pues vas apuntando bien la información y pues no tiene por qué haber problemas en los resultados, ¿ok? Entonces aquí el vector es 150, que sería f, estamos siguiendo fórmulas, por seno del ángulo, que sería de 62. ¿Ok? fy2 es igual al vector, que son 180,
por seno de su ángulo, que serían 337. FY3 es igual a 130, que es el valor del vector, por seno de su ángulo, que serían 205. Y finalmente, pues, FY4. Que es el valor del vector, que son 140, por el seno de su ángulo, que serían 270. Muy bien. Pues solo resta hacer esas operaciones, jóvenes. Así que, pues, vayan calculándolo para que comprueben que mis resultados coinciden con los suyos. Si no coinciden, pues deben hacérmelo saber en nuestra clase en línea. Ok, aquí en nuestro primer vector del eje X es 70.42. El segundo es 165. .69. Del tercero nos da un valor negativo, ya que coseno de 205 pues nos da negativo, y pues entonces su multiplicación también nos va a dar negativa. Es muy importante que apuntes los signos. Si no consideras estas partes, si no tomaste bien la posición de tus vectores, pues te va a dar pues resultados quizá en el mismo valor, pero siendo de otro signo, pues no te va a servir para lo que sigue del método. Entonces es muy importante esta parte que hicimos de posición del vector y las operaciones de su descomposición. ¿Ok? Entonces tenemos 117.82. Y finalmente fx4 es igual a 0, porque coseno de 270 pues es 0. Lo mismo hacemos con nuestros vectores en el eje Y. Así que para el primero, el resultado es de 132.44.
El segundo también es negativo, menos 70.33. El tercero también es negativo, que sería menos 54.94. Y finalmente tenemos otro valor negativo de menos 140, porque seno de 270 es menos 1. Entonces, pues el resultado de multiplicar por 140, pues va a ser menos 140. Muy bien. Bueno, pues teniendo esta tabla sugerida llena, pues vamos a obtener la información para nuestras fórmulas. La intención de este método es reducir todo este sistema. Aquí en este sistema tenemos 4 vectores, pero pueden ser más. Todos estos vectores los vamos a reducir a 2. Uno del eje X y uno del eje Y. Entonces, estos 4 vectores pues los vamos a reducir a 2. ¿Cómo? Pues obteniendo la sumatoria de cada uno de nuestros ejes que tenemos aquí. Descompusimos cada uno de nuestros vectores en sus respectivos ejes y entonces es necesario que obtengamos la sumatoria. Este símbolo que estoy dibujando pues hace referencia a sumar todos los datos. Es el símbolo de sumatoria. Entonces, sumatoria de las fuerzas en X. ¿Cuánto es? Entonces, tú deberás de sumar estas 4 que obtuvimos del eje X. ¿Ok? Yo obtuve un resultado de 118.29. Y es por eso que te comentaba que es muy importante considerar los signos, porque si tú no haces bien la sumatoria, pues entonces ese dato será incorrecto y pues la obtención de la resultante, que es lo que me están pidiendo, pues será incorrecta. ¿Ok? Entonces ya obtuve la sumatoria de mis fuerzas en X. Ahora debo obtener la sumatoria de mis fuerzas en el eje Y. Fuerzas en Y. Así. Que hago la suma de todos los valores, obviamente considerando los signos, y obtengo un resultado de menos 132.83. ¿Ok? Como les comenté, todo este sistema de vectores se reduce a solo 2, que sería aquí positivo, mi eje X. Entonces dibujamos un vector positivo en mi eje X y un vector negativo en el eje Y, porque así me lo está indicando el dato obtenido. Entonces, mi eje Y negativo, pues es hacia abajo. ¿Ok? Y pues aquí sería el valor de 118.29 newtons y de 132.83.
Vamos a ponerle su signo negativo porque, bueno, nos hace referencia a que es este eje negativo, ¿ok? Entonces, pues obtenemos esos dos vectores. Y, pues, aplicando la ley del paralelogramo, trazo sus paralelas. Entonces, trazo la paralela de mi vector de sumatorias en las fuerzas en Y, trazo mi paralela de mis fuerzas en X y bueno, identifico mi resultante, que sería aquí del origen de mis dos vectores, ¿ok? ¿Qué noto? Pues que se forman dos triángulos, pero ahora son dos triángulos rectángulos, ¿ok? Entonces, elijo uno de esos dos que son iguales y señalo el ángulo que se forma entre mi resultante y mi eje horizontal, porque me lo están pidiendo, es parte del problema. Dice encontrar la resultante, así como el ángulo que se forma con el eje horizontal, ¿ok? Entonces aquí lo estoy poniendo con el símbolo θ para identificar qué es ese ángulo. Pues bien, aquí en este esquema pues tengo el valor de mis dos catetos, ¿ok? Que sería de 118.29 y de 132.83. Entonces lo que me falta calcular pues es la resultante, que en este caso pues sería la hipotenusa, ya que es un triángulo rectángulo. Y para obtener la hipotenusa pues entonces voy a recurrir al teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, aquí en lugar de C, que es la variable que se utiliza en Pitágoras, vamos a poner R, que es la resultante, pero pues es prácticamente la misma forma. Así que R es igual a la raíz cuadrada de mis catetos. ¿Ok? ¿Quiénes son mis catetos? Pues la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de mis fuerzas en Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues es el teorema de Pitágoras. Hacemos nuestra sustitución y tenemos que aquí es 118.29 al cuadrado más, aquí tengo un valor negativo, pero recordemos que elevado al cuadrado pues pierde esa negatividad. ¿Ok? A ver, permítanme porque me voy checa con la línea. Pero pues lo que intento es seguir la fórmula y poner la raíz cuadrada, el símbolo de raíz cuadrada. Ok, ahí está. Entonces, pues aplicando la suma de los cuadrados, aquí me faltó elevar ese valor al cuadrado. Entonces, obtenemos un valor de 31.636.
punto 33. Por lo tanto, la resultante, pues ya sacando la raíz cuadrada de este valor, sería de 177.87 newtons, que es la unidad que estamos manejando. ¿Ok? Ya tenemos uno de nuestros resultados, nos dice encontrar la resultante. Ahora solamente nos falta encontrar el ángulo que se forma con el eje horizontal, que aquí ya identificamos con el símbolo teta. Como es un triángulo rectángulo, pues entonces podemos utilizar las funciones trigonométricas seno, coseno o tangente. Generalmente, ustedes van a encontrar en bibliografía pues el uso de la función tangente, así que vamos a aplicar esta función. Nos dice que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si lo pongo en función de la nomenclatura que he estado utilizando en el procedimiento, pues entonces sería tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería la sumatoria de mis fuerzas en Y, entre cateto adyacente, que sería la sumatoria de mis fuerzas en X. ¿Ok? Esa sería mi fórmula de tangente. Así obtendría el valor de tangente del ángulo, pero no me interesa obtener tangente del ángulo, sino solamente el ángulo. Así que voy a hacer uso de la inversa de esa función para que solamente calcule el ángulo. Así que sería ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de mis fuerzas en Y entre sumatoria de mis fuerzas en X. Así que sustituyo y entonces sería tangente a la menos 1 de ¿cuánto vale la sumatoria de mis fuerzas en Y? 132 es negativo, 132.83. Sobre la sumatoria de mis fuerzas en X, que es 118.29. Ok, voy reduciendo mi operación y entonces me queda tangente a la menos 1 del resultado de esta división. Por tanto, sería tangente a la menos 1 de menos 1.12. Por tanto, el resultado es de menos 48.24. Ese es el resultado del ángulo teta, que se forma entre la resultante y nuestro eje horizontal.
De esa manera, estamos concluyendo nuestro método analítico de descomposición de vectores.